Y si el hombre que México aprendió a odiar por 40 años no era el verdadero villano, y si el rostro que simbolizó el abuso y el miedo fue solo el recipiente donde un país descargó su rabia, si Carlos López Moctezuma fue el demonio del Minomas, cine mexicano, hay una pregunta que quema. ¿Por qué los más pobres lloraron en su funeral? Participó en más de 200 películas. En casi el 90% interpretó al hombre más cruel cacique tirano verdugo. Un récord que nadie quiso romper, porque nadie quiso pagar el precio de ser odiado dentro y fuera de la pantalla. Para el público su cara no era actuación, era amenaza. Carlos murió el 14 de julio de 1980 en Aguascalientes, sin homenajes ni multitudes. El villano definitivo desapareció en silencio, pero ese día ocurrió algo que no encajaba. No llegaron productores ni estrellas. Llegaron campesinos, extras, gente humilde, personas que rezaban y lloraban como si hubieran perdido a un padre. Y en ese contraste nació una duda. Esta historia tiene 4 revelaciones. Si te vas antes del final, te perderás la última, la que convierte al rostro del demonio en un corazón que casi nadie quiso ver. Todo comenzó mucho antes de que México aprendiera a odiar su rostro. Carlos López Moctezuma nació el 19 de noviembre de 1909 en una ciudad de México que aún respiraba el polvo de un país que se reconstruía a golpes. No nació en la miseria ni en el abandono. Nació en un hogar donde no faltaba el pan, pero donde la disciplina marcaba cada gesto cotidiano. Su padre trabajaba en Ferrocarriles Nacionales de México, un entorno regido por horarios exactos, jerarquías estrictas y una autoridad que no se discutía. Ese detalle no es menor. Carlos creció observando cómo se ejerce el poder sin necesidad de violencia visible. Aprendió que mandar no siempre implica gritar y que muchas veces la verdadera autoridad se sostiene en el silencio, en la firmeza y en la mirada que no titubea. Aquí aparece la primera paradoja que casi nadie quiso ver. Muchos villanos del cine se explican desde el hambre, la rabia o la marginalidad. Carlos no. Él surgió del orden de lo correcto, de un sistema que en teoría no debería producir monstruos. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo alguien formado en la disciplina aprende a representar el abuso con una verdad que incomoda tanto? Durante un tiempo, su vida parecía destinada a la estabilidad. Estudios formales, trabajo administrativo, una existencia tranquila entre oficinas y trámites. Nada indicaba que ese joven terminaría encarnando al hombre más temido del cine mexicano. Pero el teatro apareció como aparecen las decisiones que cambian un destino sin avisar y sin ruido. Carlos subió a un escenario y sintió algo que no se aprende en ningún manual. No fue el aplauso lo que lo atrapó, fue el silencio. Ese instante en el que una sala entera contiene la respiración porque alguien domina el espacio. Era control, era presencia, era una forma de poder que no necesitaba imponerse con fuerza. ¿Es posible que ese descubrimiento tan temprano haya marcado el resto de su vida sin que él lo supiera? A finales de los años 30, comenzó a recorrer compañías, sets y camerinos. Papeles pequeños, apariciones breves, personajes que pasaban sin dejar huella. Sin embargo, había algo en él que no se diluía. Carlos no improvisaba. Estudiaba cada línea, cada pausa, cada gesto. Creía que incluso el silencio debía ser preciso. Para él el mal no podía ser impulsivo. Tenía que ser lógico, ordenado, casi administrativo. Algunos empezaron a notarlo. No como galán, no como héroe, sino como una presencia inquietante. Cuando Carlos estaba en escena, la autoridad se sentía real. No parecía actuación, parecía experiencia. ¿De dónde venía esa sensación? ¿De su voz grave, de su postura firme, o de una comprensión profunda de cómo funciona el miedo cuando se ejerce sin levantar la voz? Tal vez ahí nació todo. Mucho antes de los insultos en la calle, de los personajes odiados y de la confusión entre ficción y realidad. Carlos López Moctezuma ya hablaba el lenguaje del poder. Y ese lenguaje, tarde o temprano, lo llevaría al lugar que nadie quería ocupar, pero que el cine mexicano necesitaba desesperadamente. A finales de los años 40, el cine mexicano ya no solo quería entretener, quería construir un relato. Un país entero buscaba héroes que representaran esperanza, dignidad y justicia.
Pero para que esos héroes brillaran, hacía falta algo más incómodo: enemigos creíbles. Sin villano no hay redención, y sin sombra no existe la luz. Fue en ese contexto donde algunos directores comenzaron a mirar a Carlos López Moctezuma de otra manera. No lo vieron como galán ni como protagonista romántico. Vieron en él un símbolo. Fernando de Fuentes fue uno de los primeros en entenderlo. Luego vendría Emilio el Indio Fernández, quien comprendía el cine como un espejo brutal de la realidad mexicana. Ninguno buscaba exageración. Buscaban verdad. Carlos lo sintió desde el principio. Intuyó que su rostro no estaba destinado a ser amado. Estaba destinado a ser necesario. ¿Qué hace un actor cuando entiende que su éxito vendrá acompañado de desprecio? ¿Se niega y protege su imagen? ¿O acepta el papel que nadie quiere cargar? En 1948 llegó el punto de no retorno Río Escondido. Carlos interpretó a Don Regino, el cacique que encarnaba todo lo que el México rural temía y odiaba. No era un villano caricaturesco. No gritaba, no golpeaba sin motivo. Mandaba, decidía, humillaba con lógica y seguridad. Y ese detalle fue lo que lo volvió insoportable para el público. La gente no vio actuación. Vio al patrón real, al jefe del pueblo, al hombre que podía arruinarte la vida firmando un papel. Y ahí ocurrió algo peligroso: el personaje dejó de ser ficción. Se convirtió en memoria colectiva. ¿Hasta qué punto un actor puede controlar lo que el público hace con su interpretación? Carlos entendió que había cruzado una línea invisible. A partir de ese momento el encasillamiento dejó de ser una posibilidad y se volvió destino. El cine mexicano había encontrado su rostro del abuso, y él, en lugar de huir, decidió quedarse. ¿Fue ambición? ¿O fue la conciencia de que alguien tenía que asumir ese lugar para que la historia funcionara? A diferencia de muchos actores, Carlos no improvisaba. Estudiaba cada escena con obsesión. Creía que el mal debía ser preciso, no impulsivo. Si grita pierde poder, pensaba. Si habla bajo destruye. Esa forma de actuar hacía que sus villanos fueran más creíbles y, por lo tanto, más odiados. Cada aplauso que recibía en el set era también una cadena que se cerraba un poco más. Cuanto mejor hacía su trabajo, más difícil sería que alguien viera al hombre detrás del personaje. Y aún así, siguió aceptando esos papeles película tras película. ¿Por qué alguien elegiría ser el villano definitivo sabiendo que el odio no se quedaría en la pantalla? Tal vez porque Carlos comprendió algo que pocos aceptan: el cine necesitaba un rostro donde depositar el miedo y la rabia de un país entero, y alguien tenía que pagar ese precio. Él decidió hacerlo sin imaginar cuán alto sería el costo fuera del encuadre. En la pantalla, Carlos López Moctezuma no salvaba a nadie. Era el hombre que quitaba tierras, el que doblaba voluntades, el que obligaba a bajar la mirada. Sus personajes no pedían permiso, porque el poder en su forma más cruel no lo necesita. Para el público, él era el rostro del abuso. Pero cuando las cámaras se apagaban, comenzaba otra historia, una que casi nadie quiso mirar. El secreto de Carlos no fue un vicio ni un escándalo. No hubo excesos ni titulares. Su secreto era algo mucho más incómodo para un villano profesional: una bondad silenciosa, constante, casi invisible. En los sets fríos, donde los extras siempre eran parte del decorado, Carlos veía personas. Un abrigo entregado a un anciano temblando, un pago inesperado para cubrir un gasto médico, un sobre dejado sin nombre, sin agradecimientos, sin testigos. Nunca lo contó en entrevistas. Nunca lo usó para limpiar su imagen. ¿De qué serviría si nadie estaba dispuesto a creer que el demonio pudiera ser otra cosa? Tal vez por eso lo hacía en silencio. Como si cada acto de ayuda fuera una manera de equilibrar la violencia que su rostro derramaba en la pantalla. Si el cine exigía oscuridad, él respondía con gestos mínimos de luz. Alguien, sin embargo, tenía que conocer al hombre real. Ese alguien fue Josefina Escobedo. En público, Carlos era una muralla. En casa, según quienes lo conocieron, era un hombre agotado. Llegaba del rodaje drenado, a veces incapaz de hablar. Después de escenas de humillación y amenazas, el cuerpo no siempre entendía que todo había sido ficción. ¿Cómo se duerme después de pasar horas encarnando el odio? Había noches en que Carlos permanecía sentado en la oscuridad con la mirada fija, como si aún escuchara las voces del set.
No hablaba de fama ni de éxito. Hablaba de culpa, no por actuar, sino por lo que el público hacía con sus personajes. Afuera lo odiaban de verdad, y él lo sabía, lo sentía, lo cargaba. A diferencia de muchos artistas de su generación, Carlos no buscó anestesiarse con escándalos. No hubo alcoholismo público ni caídas ruidosas. Eligió el camino más difícil: contenerlo todo. ¿Puede una persona sostener dos identidades tan opuestas sin romperse por dentro? Hay una historia que vuelve una y otra vez como un susurro incómodo. Cuando María Félix aún no era la figura intocable en un ambiente lleno de colmillos y abusos, Carlos se comportó como un escudo. No exigió nada, no cobró favores. Simplemente estuvo ahí. Decencia en un lugar donde la decencia no era rentable. Cuanto más bueno era en privado, más insoportable se volvía su condena pública. Porque nadie quiere creer en la bondad del villano. Y así, Carlos López Moctezuma siguió viviendo esa doble vida demonio para millones, hombre para unos pocos. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una máscara cuando nadie te permite quitártela? Durante los años 40 y 50, México no iba al cine para analizar actuaciones, iba para creer, para odiar, para descargar una rabia acumulada durante generaciones contra figuras que se parecían demasiado a las reales. El problema fue que en el caso de Carlos López Moctezuma, la ficción no se quedó en la sala, se pegó a su nombre, a su rostro, a su vida cotidiana. Cuando Carlos caminaba por una plaza o entraba a un mercado, no era un actor comprando pan, era don Regino avanzando entre la gente, el cacique, el patrón, el hombre al que muchos nunca pudieron enfrentar en la vida real. Y el cine, sin quererlo, les dio permiso para castigarlo en persona. ¿Qué ocurre cuando una sociedad confunde al personaje con el ser humano? Los insultos fueron primero, luego los escupitajos, a veces objetos lanzados desde la distancia. Carlos no respondía, no discutía, bajaba la cabeza y seguía caminando. Algunos lo interpretaron como soberbia, otros como miedo, pero quizás era algo más complejo: la convicción de que él había sido elegido para cargar con un odio que no le pertenecía del todo. Hay una escena real que parece escrita por un guionista cruel. Puebla. Un restaurante cualquiera. Una comida en silencio. De pronto una mujer se acercó y le dio una bofetada. No fue un error. Lo acusó de abusos que solo existían en una película. El lugar quedó paralizado. Todos esperaban el estallido del villano. Pero Carlos se levantó, pidió perdón y pagó la cuenta de esa familia. ¿Qué tipo de hombre acepta una humillación así sin defenderse? Ese fue el punto exacto donde el castigo dejó de ser individual y comenzó a extenderse. Porque el odio no se detuvo en su cuerpo. Alcanzó a su familia. Sus hijos crecieron escuchando que eran los hijos del demonio. En la escuela, en la calle, en cualquier lugar donde el apellido fuera reconocido, aprendieron a callar, a no llamar la atención, a vivir con cuidado. ¿Cuántas personas pagan por un papel que nunca eligieron? Dentro de casa, Carlos se transformó. Era un padre atento, casi obsesivo con no levantar la voz. Se vigilaba a sí mismo, como si también fuera su propio enemigo. Cada gesto medido, cada palabra controlada. Sabía que bastaba un mal día para confirmar lo que todos querían creer. Esta vigilancia constante tenía un nombre, aunque nadie lo dijera entonces: una prisión sin barrotes. Mientras más famoso se volvía en la pantalla, más solo estaba fuera de ella. La industria le daba trabajo y prestigio, pero le quitaba algo esencial: el derecho a ser un hombre común. Y aquí surge una pregunta que incomoda. Si Carlos hubiera respondido con rabia, ¿habría dejado de ser odiado? ¿O simplemente habría confirmado el monstruo que el público necesitaba ver? Así, Carlos López Moctezuma siguió cargando en silencio. No porque fuera débil, sino porque entendía que su rostro se había convertido en el costal donde un país entero arrojaba su frustración. Pero ninguna carga es infinita. Y tarde o temprano, el precio de sostener ese odio tenía que cobrarse en otro lugar. Durante años, el público dio por sentada una idea cómoda: si Carlos López Moctezuma aparecía en todas partes, si su rostro dominaba la pantalla como el villano definitivo, entonces debía vivir rodeado de lujos. La lógica parecía simple: fama igual a dinero. Pero la realidad del cine mexicano de aquella época era muy distinta.
En los años 40 y 50 no existían regalías ni contratos que protegieran al actor a largo plazo. Se filmaba, se cobraba una sola vez y la película dejaba de pertenecerle para siempre. Carlos trabajaba sin descanso, pero cada proyecto era un punto final, no una inversión. Aún así, nunca se quejó en público, nunca reclamó lo que hoy parecería obvio. ¿Por qué alguien aceptaría reglas tan injustas sin protestar? Mientras muchos de sus contemporáneos acumulaban propiedades y aseguraban su futuro, Carlos hacía lo contrario. Para él el dinero no era un destino, era tránsito. Entraba y salía de sus manos con una facilidad inquietante. Pagaba cuentas médicas de compañeros olvidados, ayudaba a familias que no conocía, cubría funerales de técnicos que la industria ya había borrado de su memoria. No pedía recibos, no firmaba papeles, confiaba. Cuando la generosidad deja de ser virtud y empieza a convertirse en una forma de abandono personal. Ese patrón se repitió durante décadas, no como un gesto ocasional, sino como una rutina silenciosa. Carlos se volvió una especie de banco sin intereses para quienes no tenían a quién acudir. Cada ayuda parecía necesaria, urgente, imposible de negar. Y así, sin darse cuenta, fue hipotecando su propio futuro económico en nombre de una ética que nadie más estaba dispuesto a compartir. Hubo momentos en que esa decisión tuvo consecuencias claras. Productores le ofrecieron papeles más pequeños, menos relevantes, pero mejor pagados. Carlos los rechazó. Prefería personajes duros centrales, aunque el salario fuera menor. Sentía que debía justificar cada peso con intensidad y entrega. ¿Era orgullo profesional o una forma de castigo que él mismo se imponía? Con los años las ofertas comenzaron a disminuir. El cine cambió de ritmo, de rostros, de prioridades. Carlos pasó de ser indispensable a ser prescindible, sin escándalos ni despedidas. Y entonces apareció una preocupación nueva, más silenciosa que el odio del público, la de no haber protegido a los suyos. Nunca pasó hambre, pero empezó a vivir al límite. Cada trabajo cubría deudas invisibles que nadie más veía. Cuando llegó la vejez, la herencia que muchos imaginaban no existía. Quedaron una casa modesta, recuerdos, fotografías, reconocimientos y un legado simbólico inmenso. El contraste fue doloroso. ¿Había valido la pena dar tanto, sin guardarse nada? Carlos nunca dejó una respuesta escrita. Pero quienes estuvieron cerca aseguran que al final, la culpa más pesada no fue haber sido odiado, sino no haber sabido decir no. Y esa culpa acumulada durante años estaba a punto de pasarle la factura más dura. Porque cuando una vida se vive siempre para otros, el cuerpo termina reclamando lo que la voluntad se negó a escuchar. Durante décadas, Carlos López Moctezuma sostuvo una tensión que casi nadie vio. No solo interpretaba la violencia, la contenía. Cada escena de abuso, cada amenaza dicha con voz baja, cada gesto de dominio se acumulaba dentro del cuerpo, como un residuo invisible. El organismo no distingue entre ficción y realidad cuando el estrés se vuelve permanente, y el suyo empezó a cobrar factura. Primero fue el estómago. Dolores persistentes, ardor constante, noches sin descanso. Los médicos hablaron de úlceras, de un sistema digestivo castigado por años de ansiedad retenida. Carlos no se quejaba, seguía trabajando, seguía cumpliendo. Para él admitir dolor habría sido concederle al mundo una debilidad que no estaba dispuesto a mostrar. ¿Cuánto tiempo puede un cuerpo sostener lo que la mente se obliga a callar? A esa carga se sumó un hábito común en su generación: el cigarro, no por placer, sino por control. Fumar para bajar la tensión después de jornadas interminables. Fumar para silenciar la cabeza cuando los personajes no se iban al terminar el rodaje. Con los años, llegó un diagnóstico más duro: enfisema pulmonar. Respirar dejó de ser automático. Cada bocanada se volvió consciente, pesada, trabajosa. ¿Qué ocurre cuando el hombre que imponía silencio en la pantalla empieza a quedarse sin aliento en la vida real? Hacia finales de los años 70, el deterioro era evidente para quienes sabían mirar. Había perdido peso, sus hombros ya no parecían firmes. Caminar rápido, subir escaleras, sostener conversaciones largas se convirtió en esfuerzo. El cuerpo pedía algo que Carlos nunca aprendió a conceder: detenerse. Pero detenerse significaba enfrentar el vacío, porque durante décadas había sido útil, necesario, el villano perfecto. ¿Quién era cuando el cine ya no lo necesitaba? La respuesta fue el retiro silencioso.
Carlos decidió alejarse de la capital y mudarse a Aguascalientes. No buscaba compasión ni reconocimiento, buscaba aire, buscaba existir sin la mirada que lo confundía con sus personajes, pero el daño ya estaba hecho. El cuerpo no olvida lo que la mente obliga a soportar durante años. El 14 de julio de 1980, el corazón de Carlos López Moctezuma se detuvo. No hubo titulares ni cámaras. Fue un final discreto coherente con la forma en que había vivido los últimos años. Tenía 70 años. Un hombre que pasó la vida interpretando el abuso, murió sin escándalos, sin excesos, sin el final que el público habría esperado del villano definitivo. Aquí surge la última pregunta antes del silencio. ¿Murió de un infarto o murió del peso acumulado de una vida entera, cargando con el odio ajeno? Porque mientras el cine lo mostraba como un depredador, su cuerpo se fue consumiendo como el de alguien que nunca se permitió descargar la rabia. Carlos López Moctezuma no murió joven. Murió cansado, cansado de sostener una imagen que no le pertenecía. Y aunque su corazón fue el que se detuvo, quizá fue el cuerpo entero el que por primera vez se permitió decir «basta». El día del funeral no hubo alfombras rojas ni discursos oficiales, no hubo cámaras esperando titulares. Frente al ataúd de Carlos López Moctezuma se reunieron campesinos extras técnicos y gente humilde, personas que nadie esperaba. Personas que lloraban en silencio como si hubieran perdido a alguien propio. Ahí, lejos de los reflectores, empezó a romperse la historia que México repitió durante décadas. Entre murmullos surgieron relatos pequeños. Pagó un hospital. Ayudó cuando nadie más quiso. Gracias a él mis hijos estudiaron. No eran confesiones para la prensa, eran verdades dichas sin micrófonos cuando ya no había nada que ganar. La redención de Carlos llegó tarde, pero llegó sin espectáculo ni aplausos. Durante 40 años, el país confundió una máscara con un hombre. Necesitó un rostro para odiar y lo encontró. Carlos aceptó cargar esa sombra para que otros brillaran. Pagó con soledad, con salud, con una vida entera bajo sospecha. Nunca pidió comprensión ni perdón público. Hoy la pregunta ya no es ¿quién fue Carlos López Moctezuma?, sino ¿qué hicimos nosotros con su imagen? ¿Cuántas veces odiamos al rostro equivocado? ¿Cuántas veces necesitamos un villano para no mirar nuestros propios miedos? Déjanos en los comentarios qué sentiste con esta historia.